Con nosotros hoy estamos hablando del puente peatonal, también estamos hablando del Día del Periodista mañana, Sí. Estamos hablando y un oyente nuestro enseguida nos va a enviar Nos cayó sábado, va a estar complicado. Sí. Que el lunes pidamos con retroactivo, nada nos van a mandar. Y hoy con anticipación también. Pero está complicado. Podría ser un chipá como el que está haciendo Tallarín. ¿Podés poner la imagen del chipazazo que está haciendo Tallarín, que te mandé hace un ratito, que tiene la fecha? Nos va a mandar enseguida algo de equipo de noticias, pero díganme si no estaría genial que nos mande ¿lo tenés ahí rapidísimo? Bueno, como antes de ir a la nota, mira, como para que necesitamos, viste que todos los programas tienen como las fechas así, una fecha así de este torta frita estilo. así, ¿no? Claro, en un rato nos manda equipo de noticias en forma de chipá también. ¿Que nos mande chipá? También, sería lo ideal, ¿no? Bueno, Fabián Medina es economista, está en contacto con nosotros. Vamos a preguntarle un poquito más en relación a estas medidas, ¿no? Y a estas iniciativas conocidas como el principio de inocencia fiscal por un lado y la simplificación del régimen de ganancias, que quizás eso sea un poquito más cercano porque hay muchas personas que pagan ganancias y dicen, bueno, ¿y ahora en qué me cambia la historia? Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Cristina? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué opinión le merecen estos anuncios, estas iniciativas del gobierno, los proyectos de ley? A ver, vamos a ir paso a paso. Sí. La inclusión en el nuevo régimen simplificado de ganancias, Sí. no porque sea nuevo, sino porque se modifica, es condición necesaria para acceder a la inocencia fiscal, blanqueo, como quieras llamarlo, porque si no, no te lo permiten ingresar. Ajá. El tema es que vos vas a tener en el simplificado de ganancias hoy, se puede hacer hace más de 20 años, la declaración jurada simplificada, ¿sí? Nada más que ellos te dicen, te tiran los datos y vos podés corregirlos. Pero para eso necesitas un contador porque no te dice, a ver, gasto de supermercado, te dice gastos inherentes al consumo necesario para la vida, y eso te lo da con un número de artículos, o sea que la gente no lo sabe. O sea, aunque no sería tan difícil, digamos, poder cada uno calcular su ingreso, deducir ganancia, está planteado el sistema para que de alguna manera tenga que hacerlo algún profesional. Y con esta simplificación... Eso hasta ahora. Eso hasta ahora es. Sí. Lo que viene nuevo, sí, con lo cual, o sea que vos podés hasta ahora vos podías incorporar descuentos, ¿sí? Sí. Y después se calculaba. A partir de ahora no te permite incorporar descuentos, te da un dato cerrado, te dice factura a favor, facturas en contra, y te dice cuánto tenés que pagar. No podés modificarlo. ¿Y esto es mejor o peor? Yo te diría que te va a dar 25-30% más de lo que hacer una declaración jurada normal. O sea, que va a terminar pagando más de impuestos la gente que paga ganancias. Exactamente. No lo tenía en cuenta así, pero ¿por qué? Porque el cálculo ese que hacen no considera todas las deducciones. No considera todas las deducciones, y los profesionales, los contadores, saben hasta dónde pueden llegar a descontar, inclusive contra el monto consumido, que es lo que hace la variación patrimonial. Pero entonces va a tener un efecto negativo. La gente, cuando empieza a hacer la liquidación del impuesto y vea que tiene que pagar un 20-30% más, le va a tirar por tierra toda la buena intención que tenga el gobierno. Es que el gobierno lo que está proponiendo es que si no entras ahí no podés entrar al plan de blanqueo. Sí. Y te voy a dar un dato que surge de lo que es la lectura, de la primera lectura que hicimos, que ya hice anoche. El dato dice, todos los inscriptos y los no inscriptos, o sea, el año que viene te plantean eliminar el monotributo, que es lo que firmaron con el Fondo Monetario. O sea que volvemos al régimen de inscripto no inscripto, con acrecentamiento, o sea que si vos tenés un IVA de 21, el que es no inscripto y declara que es no inscripto le van a cobrar el 31,5 de IVA. Porque eso es lo que dice la ley, 50% adicional a la tasa, a la alícuota. Para no inscriptos, si uno no... Para no inscriptos. Ajá.
Un monotributista, porque por ahí el tema de ganancias y el tema del blanqueo, estamos hablando de un universo en esta Argentina bastante pequeño que se puede ver afectado, ¿no? No tanta gente paga ganancias y mucho menos gente tiene tantos dólares debajo del colchón como para blanquear. Pero monotributistas sí, la mayoría de los trabajadores independientes tienen en las distintas categorías y están en regla un monotributo. Vos decís que el año que viene desaparece y ¿qué va a hacer la gente? O sea, ¿cómo tiene que facturar, que hacer su liquidación? Los van a obligar a pasar a inscripto. Responsable inscripto o responsable no inscripto. Y entonces ahí los costos para el ciudadano va a ser mucho más alto. El costo para el ciudadano, si sos inscripto, tenés que tener un profesional. Claro, sí o sí. Si son no inscriptos, vas a tener costo pagando IVA más caro. O sea, de algún lado te va a salir más caro. Siempre te va a salir más caro, porque después de eso te establece, esto no es un plan de inocencia, no es que cambia los datos, subió los valores sí, porque hasta hoy, para que Arca te haga un sumario con 750 pesos de deuda, ya lo podía hacer. Sí. Y una acción administrativa por evasión fiscal corría a partir de los 20.000 pesos. Una barbaridad también. Entonces, nos llevaron a 100 millones de pesos el dato de evasión fiscal. 100 millones de pesos son 100.000, un poquito menos de $100.000, sí. Son 90.000, ¿sí? El tema es, si vos depositaste $100.000, pero no estás en el régimen simplificado de ganancias, te va a pedir un reporte de operaciones sospechosas. Pero si vos no estás en el régimen simplificado y depositas más de $15.000 en el banco, por ejemplo, el banco tiene la obligación de hacer un reporte de operaciones sospechosas a la UIF, la Unidad de Información Financiera, que es por lavado de activos. Y la UIF tiene la potestad de mandarte a penal económico por evasión fiscal y por lavado de activos. Si bien el monto no es inmenso, pero es evasión fiscal simple. La evasión fiscal simple se la quieren modificar de 2 a 6 años, cuando es de 3 a 6, y el lavado de activos el mínimo son 3 años, o sea que al ser concurrentes se suman. Y no deja de ser prisión, y no deja de ser nunca prisión efectiva. Yo saco como conclusiones así, desde un nivel muy básico, sí, porque a todos nos cuesta entender bastante esto que es tan específico tributario. Es decir, por un lado, si a mí no me facilita las cosas, yo no voy a blanquear nada. Si vos decís que para blanquear necesitas estar en este régimen simplificado y ese régimen simplificado me va a salir más caro, voy a seguir con los dólares bajo el colchón, no va a dar el resultado. Y por otro lado, te quería preguntar si no una contradicción con el tema de bajar impuestos, si vos decís que van a subir a la larga lo que voy a tener que pagarle al fisco. Es que nunca te bajó un impuesto. No hubo disminución de impuestos en la Argentina desde el 10 de diciembre del 23. Bueno, pero con esto aumentaría. El único impuesto que se bajó fue bienes personales. Después el impuesto país se venció, se terminó por tiempo original de la ley. Sí, no se prorrogó. Entonces, eso no es eliminar el impuesto, eso es no renovarlo, son dos cosas distintas. Tiene el mismo efecto, pero son dos cosas distintas. Lo único que bajaron fue bienes personales, la alícuota de los bienes en el exterior, lo cual eso considero que está mal. Porque si vos tenés los bienes en el exterior, lo tenés que tener declarado, y lo hicieron porque el año pasado, con la declaración que se presentó por el año 23, ya tenías el informe de Estados Unidos, del IRS, del acuerdo con la FIP de, ¿cuándo fue eso? De mayo del 2023, firmado por Guillermo Michel, en el cual todos los bienes y los fondos que tengas en Estados Unidos lo tiene tomado FIP porque lo mandan en forma mensual a Estados Unidos. Entonces, eso le da lugar para hacer las verificaciones, las rectificativas, toda la historia. Pero lo más importante es que te mandan, dice, bajamos la prescripción de 5 a 3 años. Sí. Porque ellos dicen que con 3 años nosotros seguimos estando y nos podemos ir todavía. En realidad la prescripción no vence a los 3.
hay un dato que surgió allá por el 2001, en el cual se hizo la suspensión de la prescripción de un año, y hoy para que prescriban son 6 años efectivos. Entonces, si lo bajás a 3, la prescripción es en los 4 años. Súmase. Te hago una pregunta, la última. Sí. A ver, estamos tratando de explicar cosas muy... Sí, pero me quedó como que lo que plantea el gobierno como algo beneficioso, de menos presión tributaria, de movilización de ahorros no declarados para que la economía real, digamos, reciba este dinero y se empiece a mover, no va a ser así. ¿Cuál crees que es la intención, según tu interpretación, entonces, de estas medidas? Porque a la larga, digamos, si es así, la gente se va a dar cuenta que tiene que pagar más, que se la van a complicar otra vez con el fisco. ¿Cuál sería la verdadera intención? La verdadera intención es que los llamados héroes por el presidente de la nación no los pueda correr de la parte legal. Acordate que Al Capone fue preso por evadir impuestos y no por matar gente. O sea, que ese es el único sentido que usted le ve a todas estas medidas, darle un manto de protección a los evasores. Sí, porque si él lo dijo, los evasores para mí son héroes nacionales. Claro. O por ahí, yo me acuerdo mal, pero no, sí, hijo. Hay que tener siempre presente lo que perdón, Medina, yo como héroe no soy tonto, no voy a caer en esta. Sí. Seguiré siendo evasores. Seguiré siendo héroe. Ni me meto en esta. Ni me meto en esta. Yo te estoy diciendo lo que vos pensás, yo te estoy diciendo lo que piensa él. El tema es mucho más directo. A ver, entendamos. La economía se compone de consumo y ahorro. Consumo más ahorro, ¿sí? Si el consumo está caído, hace 15 meses que no se puede reactivar, 16, y yo tengo ahorros, y yo los ahorros los pongo en el consumo va a subir, pero los ahorros llega un momento que se terminan, dejan de circular, vuelve a caer el consumo, y no tenés ahorro. Por lo tanto, el problema que podemos llegar a tener, ya no es el 2001, es un problema como el 89. Que no tenías ahorro, que tenías un banco central completamente destrozado y que te daba, que no tenía forma de salida más que la gente entienda que se mandaron todos los errores juntos, por decirlo de una forma simpática y políticamente correcta. No sé nada. Fabián, gracias. Es a veces complicado de entender. ¿Qué no entendiste? Pero la última parte quedó clara. Le mando un abrazo, muy amable. A ver, si yo tengo consumo y ahorro. Sí. Yo tengo, pongámosle números, ¿sí? A ver. Números básicos. Tengo 3 de consumo más y tengo 2 de ahorro. Me da una economía de 5, ¿sí? Si el consumo se me cayó de 3 a 1 y los 2 del ahorro lo paso a 3, lo paso al consumo, el consumo queda en 3, pero el ahorro queda en 0 y la economía queda en 3. Sí. Porque después la economía de 3, cuando se termina el ahorro, vuelve a caer a 1. ¿Y por qué dan proyecciones de crecimiento para los próximos años? Porque están creyendo todo lo que están diciendo, y lo que están diciendo no es un plan económico, es un plan financiero. O sea, que usted la economía no va a crecer en los próximos años entre un 3 y un 5% sostenido. Lo que te digo, lo que yo creo es que vas a tener una economía como estamos hoy, en un proceso nosotros este proceso de recesión y depresión ya lo vivimos, del 98 al 2001. Sí. Y lo normal en una recesión o depresión es una inflación negativa. Sí. O sea, deflación, de medio punto a un punto negativo, como tenía de la Rúa. Hoy estamos en 2-3 puntos, estamos en hiper. Porque los ingresos, los sueldos, no llegan al nivel del aumento de los sueldos, de la vida. Entonces cada vez se te hace más largo llegar al mismo poder de compra. Sí. Fabián, ese es el problema que tenemos, y no es creíble que vayas a crecer. Puedes crecer un año, pero no de ir adelante. Fabián, gracias. Tengo que hacer la pausa. Muy amable. Estamos en contacto. Ok, hasta luego. Fabián